Bueno, yo hice la especialidad, el MIR, en la Fundación Jiménez Díaz y en aquella época hice una formación troncal, hice 2 años de medicina interna y por lo tanto tuve la posibilidad de rotar por diferentes servicios y después de esos 2 años tenía más información y conocimiento y dudé entre nefrología, que era una especialidad nueva, y cardiología, que me parecía una especialidad como más completa, había técnicas, había casi intervenciones quirúrgicas y también pues, había una clínica y total que decidí finalmente pues, elegir cardiología. Pues la verdad es que no me he planteado, no he tenido dudas. Una vez que decidí hacer cardiología teníamos difícil salida. Recuerdo que solamente de los 4 que salimos, 2 pudimos hacer cardiología, los otros 2 se fueron a intensivos. Pero luego la verdad que me ha ido todo muy bien y estoy muy contento de haber elegido cardiología. Pues mira, mi primer congreso lo recuerdo perfectamente, era residente, era en el año 78 y entonces, bueno, pues fui a Barcelona. Yo estaba haciendo la residencia en Madrid, fui a Barcelona, recuerdo que me lo tuve que pagar el viaje todo, no como ahora, que es mucho más fácil, y fui a un congreso que hizo el doctor Vallés de Luna sobre arritmias. Y en ese congreso recuerdo que nos sentábamos en sillas de tijera, de esas de madera. Era un poco arcaico y de invitado especial estaba Wellens, un famoso arritmólogo. Y fue pues muy interesante, ¿no? Tengo que decir que me quedé como muy sorprendido, un poco casi anonadado, ¿no? De este congreso, sobre todo del contexto, de la forma y de la forma casi pues muy así elemental, ¿no? que se hacían en aquella época, si lo comparamos con lo que son los congresos ahora. Sí, de mis primeras presentaciones en congresos, pues también uno se acuerda, ¿no? Mucho. La primera fue ya en Canarias, yo era adjunto y era una reunión que se hizo con las sociedades andaluza, extremeña y canaria de cardiología. Y bueno, pues tengo alguna foto de hecho de ella y me veo con un puntero de palo, no había ni láser ni nada. Y eran unas reuniones, pues eran como más familiar y la verdad que estuvo bastante relajada, ¿no? Sin embargo, recuerdo de otras que siguieron a esta de Canarias que fueron diferentes. Por ejemplo, pues una reunión que me invitó Ramiro Rivera, estando en Canarias, aquí de cardiocirujanos en el Hotel Intercontinental, donde pues estaba tan nervioso que no pude dormir toda la noche, no pude conciliar el sueño y al día siguiente por la mañana tuve la charla sin haber dormido nada, totalmente destrozado, ¿no? O la primera vez que di una charla, una presentación en inglés, que fue en el año 86 en Washington, y bueno, también pues iba con un pánico casi y tuve que incluso tomar Sumial, me tomé un Sumial 20 y bueno, pues eso sí me relajó, quizá me relajó demasiado, ¿no? Que fue casi una presentación casi en plan de pasota, ¿no? Pero sí es verdad que el miedo, esas sensaciones que tienes de los congresos pues son terribles, pero depende mucho del contexto, ¿no? Del tipo de congreso. No es lo mismo un congreso local que un congreso ya más nacional o incluso un internacional en una lengua que no es la tuya, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Sí, claro, yo he asistido pues, a cientos de congresos, ¿no? por mi edad, ¿no? Y muchos de ellos pues, en el extranjero, tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y experiencias pues tienes, ¿no? Y tienes algunas experiencias desagradables pues, de tipo logístico, pues que te fallan las diapositivas, que el avión va retrasado y llegas tarde y tienen que posponer la charla, pero bueno, estas más o menos son salvables, ¿no? Pero experiencias así personales, pues sí, tienes algunas agradables y otras que casi te producen un miedo escénico, ¿no? Yo tengo una experiencia muy agradable de un congreso europeo donde presenté los
en el año 92, al inicio de la época de los stents, y presenté allí los resultados de 25 pacientes solo con stent, y estaba el padre moderando, Ulrich Sittward, el padre de los stents, y en la audiencia estaba Patrick Serruis, que eran los magnates de entonces de la cardiología intervencionista, y bueno, pues les gustó mucho, que nos felicitaron pues públicamente, tanto Sittward como Patrick Serruis, y esto pues nos hizo sentir a todo el grupo, ¿no?, del Hospital Clínico, nos dio una gran satisfacción, ¿no? Y otra también anécdota que tuve fue en Estados Unidos, en un American College, en el año 94, cuando yo presenté los resultados a un año del estudio Ben-Stent, que es el estudio más citado, publicado y citado más de la literatura de la cardiología. Y recuerdo que también pues tenía yo pues mucho miedo, pues era lógicamente pues en inglés, en Estados Unidos, en Nueva Orleans era, lo recuerdo perfectamente. Y fui a la sala como media hora antes, una sala enorme, que dije yo, esto es imposible que se vaya a llenar. Tenían capacidad para 2000 asistentes y no había ninguno, y yo esperaba que vinieran pocos, moderaban también Martin León, pues eran los popes, ¿no?, de la cardiología intervencionista. Y cuál fue mi susto, que en 5 minutos aquello fue fluyendo, gente, y se llenó, ¿no? Afortunadamente, pues nada, di la charla y no ocurrió ningún tipo de incidente y salió todo muy bien, y fueron grandes noticias que eran para el stent, ¿no? Ese stent que unos meses después fue, diríamos, aprobado por la FDA en Estados Unidos. Estos son, diríamos, realmente anécdotas inolvidables, ¿no?, a nivel personal, que tiene uno de la presentación de trabajos en congresos, ¿no? Cuando uno va a dar una charla y se sube, ¿no?, al podio y coge el micrófono, cogerlo con fuerza y tener seguridad en uno mismo y pensar siempre que uno es el que más sabe de ese tema. Y de hecho hay que aceptar dar las charlas de temas que uno esté familiarizado, y si no está, pues que se lo estudie y se la prepare. Una charla bien preparada va a salir excelente, y con ese ánimo hay que ir a dar y a hacer la presentación. Y es la forma de vencer el miedo. El miedo va a aparecer más cuando el contenido no lo domine el presentador, ¿no? Y esto incluso es extrapolable a cuando hablas una charla en inglés. Porque no importa, la forma la puedes dar mejor o peor, más o menos brillante, pero si el contenido de la charla es el contenido adecuado, no hay ningún problema. Y en cuanto a las preguntas, igual, uno tiene que empezar la charla diciendo: yo soy el que más sabe de este tema. Bueno, mi próximo objetivo profesional, mi vida profesional, diríamos, está llegando casi al final por una cuestión biológica, por una cuestión de edad, y lo que he estado haciendo últimamente es preparándome para eso, y es volcando un poco más mi actividad, más que en la puramente cardiología como médico cardiólogo asistencial, es volcándome en otros aspectos no relacionados con la sanidad, con proyectos a nivel de trabajos institucionales, ¿no?, con instituciones muy relacionadas con la sanidad, y también, por supuesto, pues seguir manteniendo. Cuando el año que viene pues tengo que el momento de retirarme y ser emérito, ¿no?, en un hospital que he estado trabajando los últimos 35 años, pues me tendré que dedicar pues a estos otros aspectos, a continuar una actividad asistencial pues en la medicina privada durante unos años y en instituciones muy relacionadas con la sanidad, ¿no? Pues es disfrutar. Mira, quiero disfrutar de la vida aún más, ¿no?, de lo que he disfrutado, he intentado disfrutar. Es verdad que mi profesión ha absorbido mucho de mi vida, pero ahora quiero disfrutar, pues ya que no he podido disfrutar enteramente de mis hijos, sí disfrutar más de los nietos, ¿no?, y también de otros aspectos de la vida no relacionados, ¿no?, con la profesión. E incluso los mismos viajes, que he hecho muchos, pues casi todos los viajes han sido viajes profesionales, ¿no? Y en este sentido pues tengo eso por delante. Hay zonas del mundo que todavía no he conocido y son asignaturas pendientes. O sea que esos van a ser mis objetivos personales.